promises to. Nuestros cabellos, que vengan pensamientos tuyos, Señor. Yo te pido que pongas guarda en mi boca, Señor. Yo te pido, Señor, que pueda hoy ser un instrumento para edificar a tu novia, Señor, tu amada, Señor. Yo declaro, Señor, que los que están acá son tu novia, Padre, que son los más, van a llegar a ser los más que vencedores. También, Señor, bendecimos a los que están por los medios, también los bendecimos, y también te pido por la fe, Señor, declaro que ellos también van a alcanzar esa estatura de los más que vencedores, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Démosle ese aplauso a nuestro Padre. Miren, amados, pues yo tengo la instrucción de parte del Señor de apacentar, ¿verdad?, el rebaño. Y el apacentar, pues quiere decir cuidar, quiere decir enseñar, quiere decir llevarlos a diferentes pastos, ¿verdad? Porque el rebaño, pues, tiene que alimentarse y tener una dieta nutritiva, ¿verdad? No podemos tener solo una dieta, sino hay que darles todo tipo de dieta. Entonces, pidiéndole al Señor, quisiera que aperturáramos el tema de lo que estuvimos viendo el domingo. Se recuerdan, ¿verdad? El crecimiento de nosotros como cristianos. Tenemos que ir evolucionando todos. Tenemos que ir pidiendo al Señor no quedarnos estáticos, sino ir evolucionando. Y en ese contexto es necesario que también entendamos que estos tiempos que nos tocaron vivir son tiempos peligrosos. Y hay un movimiento de engaño. Incluso en la Biblia habla de que hay un espíritu de error. O sea, en la Biblia habla de que el espíritu del anticristo ya está operando. O sea, en la atmósfera, en los ambientes, hay un espíritu de error que nos quiere llevar a que nos equivoquemos. Está el espíritu del anticristo. O sea, el espíritu del anticristo ya está operando. El anticristo se va a manifestar. Consideramos que ese personaje ya está y que solo está esperando el momento para salir, para que se evidencie quién es ese personaje. Pero el espíritu, dice la Biblia, que el espíritu del anticristo ya está operando. Juntamente con el espíritu del anticristo hay una operación de error, hay una operación de engaño. ¿Y a quién quieren engañar? Pues a la iglesia. ¿A quién quieren engañar? A los que queremos avanzar, y todos tenemos que cuidarnos, todos, incluyéndome a mí, porque eso que, digamos, el Señor me haya dado la oportunidad en su misericordia de ser su servidor, no quiere decir que yo esté exento. Yo también me tengo que cuidar. Por eso es que constantemente debemos de exponernos a la palabra y pedirle al Señor no ser engañados. Entonces mire cómo dice 2 Corintios 11:3. Este es un mensaje que está dando el apóstol Pablo a los corintios, a los de Corintio o de Corinto. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Eva figura, ¿verdad?, una mujer. Figura, pues también se podría decir de la iglesia, ¿verdad? Con su astucia engañó a Eva. Y mire dónde se empieza, dónde es uno de los campos de batalla. Vuestras mentes sean desviadas, pensamientos, de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Entonces quiere decir que así como fue el principio, va a ser el final. Nosotros hemos sido enseñados que donde hay una gran riqueza y que deberíamos de ponerle mucha atención es al Génesis, el principio. Entonces en el principio la serpiente engañó a Eva. La serpiente hablaba en aquel entonces, pero ahora esa serpiente ya evolucionó y la serpiente se manifiesta de diferentes formas. Se manifiesta como el diablo, se manifiesta como el dragón. Mire, aquí le puse para que vayamos aprendiendo un poco más. La serpiente es astuta,
¿Quién es la serpiente? Satanás, que el Señor lo reprenda. El gran dragón, la serpiente antigua, Leviatán, serpiente huidiza y serpiente tortuosa. Mire cuántos nombres tiene el enemigo, y cada nombre tiene una manifestación distinta, ¿verdad? Por ejemplo, también entendemos que es el diablo, que es Satanás, y cuando nosotros miramos en detalle diablo, Satanás, miramos que los diferentes significados es el tentador, ¿verdad? El que se opone. Entonces el enemigo es astuto. Entonces nosotros debemos de estar alertas. Incluso en el discipulado del martes, de ayer, hablábamos de permanecer despiertos, no adormecernos, porque la serpiente en cualquier momento va a lanzar su veneno. Entonces es una instrucción que da el apóstol, que tenemos que tener cuidado, porque anda la serpiente con su astucia. Y entonces recordemos que vimos la estatura del cristiano: oyente, creyente, discípulo, siervo y amigo. Entonces Mateo 13:19 dice: a todo el que oye la palabra del reino. Se está predicando la palabra del reino, pero aquí está el meollo del asunto, y no la entiende. El maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Entonces miren, amados, por eso es que nosotros oramos constantemente, y por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor que venga el entendimiento de la palabra, porque es como cuando venimos al culto, tenemos que pedirle al Señor pasar esa barrera. Cuando venimos al culto y entramos, está aquel desborde de pensamientos que rondan en nuestra mente de las diferentes circunstancias que estamos enfrentando, y las cuales empiezan a bombardearnos cuando entramos a la iglesia. Y entonces es la lucha de cuando venimos y entramos al atrio, y algunos solo nos quedamos en el atrio, ¿verdad? Y venimos dispuestos a adorar a Dios, pero solo logramos quedarnos en el atrio. Entonces tenemos que avanzar al lugar santo y poder pedirle a Dios entrar al lugar santísimo. ¿Para qué? Para poder experimentar continuamente la gloria de Dios, que estamos estudiando también en los discipulados, las diferentes glorias que hay. Pero entonces tiene que venir el entendimiento, tenemos que entender lo que estamos viviendo. Entonces muchas veces podemos venir a la iglesia y no poder comprender, no poder entender la atmósfera de bendición que nos está envolviendo, porque muchas veces nos quedamos en la orilla, o sea, nadamos un montón y ya está la orilla ahí, pero nos quedamos a unos metros, y a veces solo falta un poquito más de esfuerzo. Entonces es igual con la palabra. Cuando venimos y se expone la palabra, tenemos que pedirle al Señor que nos dé el entendimiento, para que ese logos, o sea, esa palabra escrita que es logos, se convierta en un rema. Y media vez agarremos rema, o sea, ¿se recuerdan? Cazar el rema, ya la hicimos. Con un versículo que nosotros logramos entender, ya la hicimos, porque es la palabra eterna de Dios. Entonces por eso es que debemos de pedirle al Señor entender su palabra, entendimiento. Tenemos que hablar entonces qué es el entendimiento, porque si no viene el maligno y la arrebata, y hay un problema entonces que compara a los que solo quedan en oyentes, los compara a los que están junto al camino. Entonces vamos a escudriñar qué es esto, qué significa, para qué, para que nosotros podamos entender y avanzar, a no solo quedar en oyentes ni creyentes, sino ir avanzando a discípulos, a siervos. Entonces, ¿quiénes son los que están junto al camino? ¿Y cómo hacemos entonces para entender la palabra? Y es que la palabra se explica a sí misma. Entonces mire lo que dice aquí: sea Adán serpiente junto al camino, víbora junto al sendero, que muerde. Entonces,
si no vamos nosotros en el camino, vamos por los laterales, junto al camino. ¿Y cuál es el peligro de ir junto al camino? Está la serpiente, está Satanás, está el diablo, está Leviatán, está el dragón. Pero acá toma la figura de una serpiente. ¿Y qué va a pasar? Va a morder. ¿Y qué significa que nos muerda la serpiente? Primero Dios, que no sea así, en el nombre de Jesús. Entonces el tema es este, mire, la mordedura de la serpiente. ¿Qué tenemos que evitar? Andar junto al camino. Eso lo tenemos que evitar. Sino tenemos que ir en el camino. ¿Y quién es el camino? Cristo. Cristo. Tenemos que permanecer ahí, amados. Entonces, otra vez el mismo versículo. Sea Dan, serpiente junto al camino, víbora junto al sendero, que muerde. ¿Qué es morder? Engaño. Engaño. Eso es lo que está pasando actualmente en este tiempo. La serpiente está engañando. Y es que la serpiente entra con astucia. No se va a presentar. No se va a presentar. Hay mucho engaño. No nos va a engañar y por ejemplo se va a presentar, por ejemplo, como muchos dicen, ¿verdad? Que cómo es el enemigo, que es rojo con un su tridente. Y no es así. El enemigo se va a presentar con engaños. ¿Cuáles serían esos engaños? Por ejemplo, está el engaño de las riquezas, ¿verdad? Ese es un engaño, de que muchas veces nos puede engañar el enemigo con las riquezas. Muchas veces nos puede, digamos, si tenemos un negocio, podemos decir que el día en que tenemos que ir a buscar al Señor es cuando más se elevan las ventas, ¿verdad? Ahí hay un engaño de las riquezas, porque podríamos nosotros caer en esa situación. Ahora, entonces tenemos que ver nosotros si hemos sido engañados. ¿Qué otra cosa está engañando ahorita? Las falsas doctrinas. O sea, las falsas doctrinas están cabalgando. Y entonces el enemigo está entrando sutilmente, queriendo engañar. ¿Cómo nos está engañando también? O nos quiere engañar con el humanismo, con doctrinas de hombres, con doctrinas humanas. O sea, decir, no, pero miren, juntémonos con los de la iglesia imperial, juntémonos con los testigos de Jehová, con los mormones, juntémonos y adoremos a Dios, porque es el mismo Dios. Así se presentan ellos. Vamos a adorar, vamos a buscar al mismo Dios. No, ahí hay un engaño. Entonces, si nosotros no estamos bien centrados en el camino, tenemos que tener cuidado. Podemos caer en el engaño. Fíjense que, por ejemplo, yo desde que vine, yo no he buscado una asociación de pastores. Yo no he ido a buscar una asociación de pastores para decir, quiero ser parte de una asociación de pastores. Y puede ser que no sea nada malo, o puede ser que sea algo malo. Pero en mi corazón no ha nacido eso. No ha nacido. Y muchos he escuchado yo, no del ministerio, sino de pastores, ¿verdad? Dicen que cuando hay que llegar a un lugar, lo primero que uno tiene que hacer es ir a buscar las asociaciones de pastores, ¿verdad? Pero en mi corazón no ha pasado eso, porque yo no sé qué es lo que se está predicando, porque últimamente estamos viendo cómo está penetrando directo, y nosotros tenemos que tener cuidado, amados, tenemos que tener cuidado, porque podemos ser engañados. E incluso, pues ustedes, pues como ahí están las redes, ¿verdad? Por ejemplo, nuestro apóstol, hace 5 años, en el 2015, 16, posteó, así como Martín Lutero, ¿verdad? Que fue y posteó sus 32 desacuerdos, aunque Martín Lutero creo que fueron 90, que se paró en la iglesia católica de allá por los años 1500 y clavó sus tesis. Entonces el apóstol Sergio clavó sus 32 desacuerdos con la iglesia evangélica.
actual. Pero también el apóstol nos ha dicho, yo también tengo mis tesis, mis desacuerdos contra ministerios de Ebenezer. Imagínense. Por ejemplo, uno de ellos es que muchos tienen su propia bandera. O sea, tienen una bandera distinta a la que tiene que ser. Entonces nosotros, ¿se acuerdan que nomás venimos? Instalamos ¿qué bandera? La del ministerio. Pero entonces quiere decir que nosotros tenemos que estar alertas todos para no ser engañados. Amén. Se me quedaron muy asustados los días, sí, se me quedaron. No. O sea, es solo para que nosotros estemos en autos, que ¿quién nos va a guiar a la verdad? El Espíritu Santo, la palabra. ¿Por qué venimos y pedimos el Espíritu Santo? Tomamos media hora para orar y luego unos minutos para pedir la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para no caer en el engaño, porque hay un espíritu de error. Y yo quiero permanecer fiel, porque mi función, y yo creo que gracias a Dios me quedó bien centrada, y espero, y ustedes también tienen que orar por mí, ¿verdad? Yo por ustedes y ustedes por mí, porque yo tengo bien clara mi función. O sea, parte de mi función. Yo sé que me falta mucho, amados. Yo sé que me falta mucho por aprender. Pero una de las cosas que ya me quedó bien clavada en mi corazón es que yo tengo que, en el nombre de Jesús, hermosearlos. ¿Para qué? Para que ustedes cuando se presenten con el novio, vayan, ¿verdad? Con sus vestiduras blancas, ¿verdad? Esa es mi función. Y que venga la palabra, que venga el entendimiento, ¿verdad? Yo tengo que ser de los eunucos que preparan a la novia. Yo quiero ser esos. Yo quiero ser de ellos. Y yo me voy a sentir ahí sí que realizado cuando yo entregue cuentas y cuando ustedes pasen al altar y se estén gozando, ¿verdad? Y si allá dan comida, ahí me pasan mi buen platito, ¿verdad? Porque ustedes van a ser la novia, van a ser los dueños de la fiesta, ¿verdad? Y el dueño de la fiesta es a sus amigos, son los que les pasan los mejores trozos de carne, ¿verdad? Como que ya tenemos hambre, ¿verdad? Pero mejor regresemos. Entonces, miren, pues, muerde. ¿Y qué quiere decir? Mire cómo dice, regresemos. Sea Dan era una de las tribus, serpiente junto al camino, víbora junto al sendero, que muerde. ¿Qué hace? Morder. ¿Qué es morder? Engañar los talones del caballo, y su jinete cae hacia atrás, o sea que hace retroceder. ¿Y acaso no ahorita miramos mucho pueblo de Dios que está retrocediendo? Que retrocede, porque lo están engañando, amados. Lo están engañando. Mire la música, cómo ha penetrado. O sea, engañando con música que realmente, digo yo, ¿cómo puede ser posible que si los ministros saben cómo los engañan? Con que reggaetón cristiano, eso no es. O sea, ese es un engaño total. ¿Con qué lo engañan? Con los sentimientos, ¿verdad? Ahorita estamos en mayo, todavía faltan muchos meses para diciembre. ¿Con qué los engañan? Con la celebración de las actividades, reciban el espíritu de la Navidad, el espíritu navideño. Si eso solo trae nostalgia y confusión. Entonces, ¿qué hacen? Picó la serpiente, picó al ministro, pero también está mordiendo. No sé si es picar o morder, yo creo que es morder, ¿verdad? De la serpiente. Y hace retroceder. Entonces, ¿por qué viene la palabra hoy? Para que nosotros no seamos, y el Señor nos guarde de retroceder. Amados, yo no quiero que ninguno de los que están acá y los que nos tienen a bien escucharnos retrocedan. Dice la Biblia que nosotros somos de los que no retroceden, ¿verdad? Ni siquiera un paso para atrás, ni siquiera para agarrar aviada. No, para adelante, para adelante. Vamos como un pelotón, no retrocedamos, porque hay un engaño, hay un espíritu de error. Entonces, junto al camino, ¿dónde muerde la serpiente? Los que están junto al camino, los que solo se están quedando en la categoría de oyentes. No, avancemos a creyentes. Y si tenemos incredulidad, como aquel hombre que le dijo: Señor,
yo creo, pero ayúdame mi incredulidad, ¿verdad? Porque a veces nos hace falta la fe y esa fe tiene que crecer. Entonces, dice Jueces 2:19, pero sucedía que cuando moría aquel juez, aquí yo puse este versículo porque Dan era un juez. Entonces, cuando muere un juez, cuando un líder es mordido por la serpiente, es engañado, hay un problema. Los que están con uno se vuelven para atrás también. Dice, pero sucedía que cuando moría aquel juez, ellos se volvían atrás y se corrompían más que sus padres. Entonces acá, ahorita acá hay cabezas de hogar. Entonces no pueden darse el lujo de ser engañados. ¿Por qué? Porque tienen una familia, ¿verdad? Tienen una familia, tienen hijos y tienen nietos. Tenemos nietos. No podemos darnos el lujo de ser engañados. No podemos darnos el lujo de decir, de acomodarnos, decir, me voy a ir un ratito junto al camino. No, ahí solo está la serpiente lista para morder. Yendo en pos de otros dioses para servirles y postrarse ante ellos. Y no desistan de sus prácticas ni de seguir su perverso camino. ¿Quiénes andan junto al camino? Los oyentes. Entonces aquí ya entramos en más detalle. ¿Qué pasa? No entienden la palabra. Ahora, ¿por qué no entienden? Fíjense bien, cómo se va uniendo todo. Porque no hay quien les explique. ¿Por qué no entienden? Porque no tienen pastor. Así dice ahí, mire, Jeremías 3:15. Y os daré pastores según mi corazón. Y yo, amados, y es la enseñanza que he recibido del Padre Espiritual. Él constantemente clama y nos enseña. Ahora yo pues ya estoy en ese grupo por misericordia. Y le clamamos a Dios ser pastores conforme al corazón de Él. Entonces mire lo que dice: os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento, que os apacienten de conocimiento y de ¿qué dice? Y de entendimiento. Entonces quiere decir que yo tengo mi responsabilidad. O sea, tengo una responsabilidad delante de Dios. Pero ustedes también ahora los hago responsables, porque estoy tratando de que podamos juntos conocer más de la palabra. Y tal vez no me quiero venir a decir, qué pastor, qué tan esforzado ese hombre. No, con mis deficiencias, porque me cuesta a mí también, me cuesta. Yo estoy buscando primero agradarlo a Él y servirles a ustedes bien. Pero entonces estoy tratando de que ustedes entiendan la palabra. Y por eso, amados, si ustedes algo tienen una duda, pregúntenme. Y por eso ahorita, gracias a Dios, están los discipulados. Y los discipulados, ¿cuál es la gran función? El que está discipulando está rayado ahorita. Porque, ¿verdad? Porque hay una búsqueda. Y los que se están discipulando también, porque están recibiendo la palabra. Incluso ahorita estamos viendo que ya tenemos 5 o 6 discipulados. O sea, vamos avanzando en el conocimiento de la palabra. ¿Y cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestra idea? Que se llene la iglesia. No, porque a veces estamos yendo solo por una persona a discipular, porque así aprendí yo. Y si hay 2, ya es multitud para nosotros. Y así quiero que aprendan, a que vayamos a entregar la palabra a donde sea. ¿Para qué? Para no quedarnos como oyentes, sino avanzar a creyentes, avanzar a discípulos, avanzar a siervos. Pero ese es el problema. Entonces, ¿cuál es el otro problema? Porque muchos se están quedando en categoría de oyentes
y los están mordiendo la serpiente, están siendo engañados. ¿Por qué? Algunos porque no tienen pastor, pero otros porque no quieren tener pastor. No quieren tener pastor. ¿Cómo dicen? No, pero si yo puedo tener comunión directa con Dios, sí, es cierto, pero dice en la Biblia que no nos dejemos de congregar, que tengamos una autoridad, que tengamos un pastor. Amén. Entonces hay muchos que no quieren, ¿verdad? O sea, no quieren ni congregarse, pero tampoco quieren tener una autoridad. Entonces, ¿por qué van a andar errantes? Porque entonces van a caer como Caín, errantes. Nosotros no podemos ser errantes, no. Nosotros, nuestra naturaleza y la naturaleza de la oveja es que ande en rebaño. Esa es su naturaleza, amado. Usted no puede andar solo. No podemos andar solos. Necesitamos andar en rebaño. A veces va a sentir que alguien lanza por ahí, va, pero es normal, porque así pasa en el rebaño. Así pasa en el rebaño. Pero no podemos andar errantes. No. Dice la Biblia, y si alguien me está escuchando en las redes, tiene que buscar pastor, tiene que buscar casa. No puede andar solo. No podemos andar solo. Porque por eso Dios está levantando ministros, siervos de la última hora. ¿Para qué? Para que podamos apacentar, para que podamos en el nombre de Jesús ser un instrumento para dar conocimiento y para que se pueda entender la palabra. Entonces ya vamos empezando a desgranar. ¿Voy bien? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿quiénes están junto al camino? Los oyentes, ¿verdad? Ahí hay una dificultad si se quedan solo en la categoría de oyentes. ¿Quiénes más están junto al camino? Los Absalones. Segunda de Samuel 15:2. Y Absalón se levantaba temprano y se situaba, ¿qué dice? Junto al camino. Entonces ya sabemos que si alguien anda junto al camino, lo va a morder la serpiente. Y si lo muerde la serpiente, ¿qué quiere decir? Que cayó en un engaño. Hay un peligro. Puede ser engañado. Y al ser engañado, al morderlo, lo van a hacer retroceder, caer en la apostasía. Entonces, ¿quiénes están junto al camino? Los Absalones. ¿Quién era Absalón? Era el hijo de David. Era un hijo de David. Y yo me puse a pensar, porque después vamos a ver en más detalle otro ejemplo. Pero aquí era el hijo. El hijo, ¿qué pasó ahí? Entonces, amados, miren, es necesario que nosotros, y el Señor puso fuerte en mi corazón lo que les voy a decir, y es que nosotros como papás podamos poner reglas claras en nuestra casa también. Es necesario, sobre todo cuando nuestros hijos están bajo nuestra cobertura, o sea, me refiero a que están bajo nuestro techo y aparte todavía dependen económicamente de nosotros, más aún. Tenemos que poner reglas, amados. Tenemos que poner reglas para nuestros hijos. Incluso los invito a que el domingo puedan estar, aunque yo sé que ustedes siempre están, ¿verdad? Pero voy a dar un pequeño, vamos a hablar un poquito también de los noviazgos. Nosotros no creemos en el noviazgo precisamente, ¿verdad? Pero vamos a dejar ya claro acá cuál es la situación, porque como ya están empezando a venir más jovencitos, ¿verdad? Más jóvenes, hombres y señoritas. No va a ser que uno de los que venga le eche el ojo a uno de sus jovencitos o sus jovencitas, o al revés, ¿verdad? Entonces, para ya mejor dejar bien todo claro, quiero hablar un poquito de eso, aunque voy a dar un tema después, ¿verdad? De que lo hemos tenido pendiente, pero como hay tanto, amados, hay tanto que aprender.
Pero a lo que me refiero es que tenemos que poner nosotros un orden en nuestra casa. Porque mire aquí qué problemón en la casa del rey, ¿verdad? O sea, se le sublevó su hijo. Hubieron problemas. Pero una de las actitudes de Absalón era que dice, y Absalón se levantaba temprano y se situaba junto al camino de la puerta, y sucedía que todo aquel que tenía un pleito y venía al rey para juicio, Absalón lo llamaba y decía, ¿de qué ciudad eres? Y éste respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Y él lo escuchaba, ¿verdad? O sea, él atendía el problema. Entonces, esto se da muchas veces también en las iglesias. A veces se puede levantar un espíritu de Absalón que quiere crear división en las iglesias. Y eso no lo podemos permitir. Pero eso es, digamos, a lo macro, hablemos de la iglesia. Pero también se ha querido meter el espíritu de división en nuestros hogares. Entonces tenemos que estar alertas nosotros para que no haya división en nuestras casas, sino que nosotros tenemos que permanecer unidos. Porque si hay familias unidas, fuertes, la iglesia va a estar unida y fuerte. Y ante cualquier embate que quiera hacer el enemigo, no va a poder, porque vamos a estar en unidad, familias unidas. Entonces ahí entra también la administración del espíritu de Elías, ¿verdad? El espíritu de Elías es el que tenemos que pedir para que se vaya todo espíritu de Absalón, todo espíritu de traición. Pero entonces miramos que hay un problema. Entonces pueda ser que cuando alguien quiera crear división en la familia o quiera crear división en una iglesia, ya lo picó la serpiente, ya lo mordió la serpiente, ya lo mordió, porque estaba junto al camino. Ahora aquí hay otra situación, porque allá era el hijo. Ahora mire, acá esto me sorprende mucho a mí. Y como les digo, yo tengo que aprender mucho, y como dice el apóstol cuando empieza a hablar de los grandes hombres de la fe, ¿verdad? Dice, allá no los vamos a encontrar, ¿verdad? Pero uno tiene que sacar la enseñanza y el aprendizaje. Y puse que otros que estaban junto al camino, los sacerdotes. Mire, el sumo sacerdote. Dije, oh Padre Santo, ahí me voy a pasar el tráiler yo mismo. Pero después me recordé que también dice la Biblia que ustedes también son reyes y sacerdotes. Así que la pasada de tráiler es para ambos lados, ¿verdad? Dije, vaya, que no me quedo solito yo ahí al frente, ¿verdad? Pero mire este personaje, amados. 1 Samuel 4:13. Cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en su asiento. ¿Dónde? El sumo sacerdote. El sumo sacerdote, que era la máxima autoridad, estaba junto al camino. Ahí es una historia bien grande, pero dice, esperando ansiosamente, porque su corazón temblaba por causa del arca de Dios. Así pues el hombre fue a anunciarlo en la ciudad, y toda la ciudad prorrumpió en gritos. Pero miren, la máxima autoridad. Por eso es que yo les decía al principio, hay un espíritu de error y un espíritu de engaño. Entonces uno no puede confiarse. Nosotros no podemos confiarnos, amados. O sea, el Señor nos está, gracias a Dios, nos está bendiciendo y nos está visitando. ¿Sí? Nos está visitando. Y como decía la profecía, con instrumentos o sin instrumentos, Él se está manifestando. Porque lo que está permitiendo entonces era que saliera la adoración profunda de nuestro ser. Pero no podemos descuidarnos. Tenemos que andar finos. Como decimos nosotros, el motor bien aceitado, bien fino. Que no se oiga ronco el motor, sino bien finos. Que si nos paran y nos para, digamos, hay un hermano acá, ¿verdad? Y recibe la instrucción, adora, tenga la capacidad en el instante de entrar al lugar santísimo y adorar. Así tenemos que estar nosotros, ustedes y yo también.
tengo que estar fino, ¿sí? Espirituales, para poder enfrentar las acechanzas del enemigo. Pero lo que miramos aquí, la enseñanza es que este sumo sacerdote estaba junto al camino. Como ya había crecido, tal vez como ya era grande, ¿verdad? Como ya conocía de la palabra, ya conocía de la Biblia, ya conocía Génesis, ya conocía de escatología, ya conocía doctrina básica, doctrina avanzada, ya sabía de los sellos, de las trompetas, sabía de profecía, sabía evangelizar. Puede ser que entonces dijo: no, yo me las sé todas, tranquilo, relax. Y eso es lo que está pasando ahora. Y entonces se quedó junto al camino. Lo mordieron. Mire qué más dice. Elí tenía 98 años y sus ojos se habían cegado. Dice la Biblia: mi pueblo perece de conocimiento. Pero hay otras versiones que dicen: por falta de visión. Y cuando habla de visión, habla de lo profético. Por eso nosotros estamos pidiendo que descienda una atmósfera profética, amados. Por favor, todos juntos, cuando usted en su casa ore, pídale al Señor, pidámosle al Señor, que todos acá podamos profetizar. Y yo sé que ha venido profecía, pero hemos tenido miedo de darla. Ahí me vuelvo a incluir yo. Entonces Elí aquí literalmente él había llegado a una edad, pero a veces nosotros podemos envejecernos espiritualmente y pensar: ya me las sé todas. Por ejemplo, nosotros podríamos decir, ¿verdad? Ya me las sé todas. 25 años sirviendo allá en la iglesia de Benecer, y como dice el apóstol, hemos visto desnudos con las bolsas entre la mano, y no me recuerdo qué otra cosa dice, acarreando muertos, acarrear basura, ¿verdad? Hemos visto muchas cosas, pero no podemos, por esa aparente experiencia, decir: ya me la sé todo. No, ya me la sé. Ya he dado el tema de la salvación como 20 veces, ya me lo sé, porque ahí habría un problema. Entonces tenemos que cuidarnos. Elí había perdido la visión, ya no tenía el norte para dónde tenía que guiar al pueblo. No tenía norte, y si el líder no tiene brújula, por eso es necesario, ¿verdad? Por eso les digo, ambos, aquí tenemos que cuidarnos ambos. Entonces Elí tenía problema, estaba junto al camino, había perdido la visión, habla de lo profético, tenía ya 98 años, tal vez se había envejecido espiritualmente. Como les digo, a veces uno puede pensar: ya me la sé. Así ya tengo, ¿verdad? Tengo un año de ser cristiano, ya me sé muchas. Tengo 5 años, tengo 15 años, tengo 25 años. No, en el evangelio constantemente tenemos que aprender y tener humildad para decir: el siervo me va a enseñar. Por ejemplo, ahorita que nuestros hermanos están siendo delegados para enseñar la palabra, tenemos que atender, ¿verdad?, la palabra, porque están bajo de la delegación ¿de quién? De mi persona. Entonces tenemos que atender y no decir: ¿y qué nos puede enseñar él si es nuevo? ¿O qué nos puede enseñar él si no, su don no es la enseñanza, sino que su don es, por ejemplo, la alabanza? No, todos tenemos que venir con un corazón de discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Un aprendiz, a poder aprender, porque somos ignorantes. Por ejemplo, yo soy ignorante de cómo tomar una fotografía. Capaz que lo saco con un ojo así, el otro así, ¿verdad? Cambio, ellos ya le hacen las mejoras a uno, ¿verdad? Pero soy ignorante en muchas cosas. Entonces la delegación, igual en los discipulados, van bajo delegación. Entonces no podemos confiarnos, amados. Vamos a ver qué horas son, porque nos está agarrando el tiempo. ¿Qué horas son? 5 menos 8. Predique. Amén. Ahí con uno que haya, gloria a Dios. Con uno que haya. Muy bien, entonces, miren lo que dice.
Respondió el que trajo la noticia y dijo: Israel ha huido delante de los filisteos, llegó la destrucción al pueblo. Además ha habido una gran matanza entre el pueblo, también han muerto tus 2 hijos, Ofni y Finés, y el arca de Dios ha sido tomada. Llegó el desastre al pueblo de Israel. Pero lo que quería hacer énfasis, y nuevamente vuelvo a la carga, es que Elí no le puso alto a sus hijos. No le puso alto. Ellos, dice 1 Samuel 2:34, aquí está la profecía, o sea, el anuncio que el Señor le había dado. Y para ti esta será la señal que vendrá en cuanto a tus 2 hijos, Ofni y Finés, en el mismo día morirán los 2 al sumo sacerdote, los 2. ¿Por qué? Porque hacían destrozos en la casa de Dios. Entonces esto me lo puedo aplicar a mí como sacerdote de esta casa, pero también la instrucción para nosotros los padres. Tenemos que estorbarle el pecado a nuestros hijos y ponerles un alto y hablarles las cosas como son, claras. ¿Por qué? ¿Cuál era uno de los errores que cometía Elí? O sea, volvamos a retomar, ¿verdad? Tiempos peligrosos, tiempos de engaño. ¿Qué está pasando? Si nos descuidamos y estamos junto al camino, nos puede morder el enemigo y puede venir el engaño con astucia. ¿Qué pasó con Elí según lo que miramos? Puede ser que el enemigo lo mordió, ¿verdad? Lo engañó. Y dice 1 Samuel 2:29, ¿por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda? Ahí está hablando el Señor a Elí. Y mi ofrenda que me he ordenado en mi morada, y honras a tus hijos más que a mí. Ahí está el problema, mira. Los hijos estaban en primer lugar de Dios. Honras a tus hijos más que a mí. Eso es lo que está pasando y tanto problema nos está dando ahora en nuestra sociedad. Que dejamos que los hijos nos manden a nosotros. Y no puede ser así. No puede ser así. No podemos permitir eso, sino tiene que ser en el orden de Dios, con amor, pero sabiendo en primer lugar que nuestros hijos no nos pueden gobernar a nosotros, ni ellos nos pueden mandar, ni ellos nos pueden manipular. Las leyes se están levantando y son leyes inicuas. Nosotros no podemos, amados, según la Biblia, no podemos nosotros honrar más a los hijos que a Dios. ¿Y qué está pasando? A veces, ¿qué pasa? Cosas tan sencillas. Pastor, me voy a ir de la iglesia. ¿Por qué? Es que fíjese que a mi hijo le gusta más aquella iglesia donde les ponen cancha de básquet, les ponen su juego de billar y allá pueden echarse su baile de Bad Bunny. Así es, ¿verdad? Se dan cuenta, también tengo que estar al día. No escucho la música, ¿verdad? Ahí, fíjese que ahí le dan permiso, ahí le gusta, ahí ponen esos coritos. Entonces yo, para que él esté tranquilo, pastor, y para que busque a Dios, yo me voy a ir allá con él para apoyarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? No podemos, amados, no podemos, tenemos que enseñarles frío o caliente, o somos o no somos. Y ustedes como papás, hagan su labor, enseñen. Y luego, si ellos toman su decisión, reposemos, porque ya hicimos nuestra parte. Y el Señor los va a traer. Por eso, ahorita que están pequeños, ore por ellos, ministrelos y átelos al altar de Cristo, ¿verdad? Y no se van a poder escapar de las manos de Dios. Y tenemos promesa, que si creemos nosotros en nuestra casa, ¿verdad? Vamos a ser salvos, ¿sí? Y dice también que Él se va a encargar de enseñarles a los hijos de los que les servimos. Entonces nosotros luchamos, esforcémonos, pero también reglas claras en la casa, porque miramos aquí el ejemplo de lo que les pasó. Y miren, amados, el patriarca, el sumo sacerdote, la verdad es que aquí me detuve,
Porque fíjese que se viene en picada evento tras evento, evento tras evento, porque el Señor ya estaba molesto con Elí, ya estaba muy molesto. Él no les decía nada. He escuchado que dicen de ustedes, pero ¿por qué no los paró? Y luego los dos hijos se los quitan de un solo. Pero esto continúa porque fíjense que ellos eran de la tribu de Leví. Entonces estaba Elí, tenía que ser el sumo sacerdote. Luego venían sus hijos. Y luego venía la bendición y sus nietos también podían ministrar. Pero mire, cortan aquí, cortan a los hijos. Vaya, pero mire. Y sucedió que cuando mencionó el arca de Dios, Elí cayó de su asiento hacia atrás. Y se recuerda que cuando muerde la serpiente al jinete, el jinete cae hacia atrás. O sea, aquí se confirma entonces, o sea, como les digo, la Biblia se explica a sí mismo. Junto a la puerta se rompió la nuca y murió. Eso debe tener algún significado, romperse la nuca. Pues era entrado en años y pesaba mucho. Estaba pasadito de kilitos. Había juzgado a Israel 40 años. Pero mire, y su nuera, la mujer de Finés, estaba encinta y a punto de dar a luz. Al oír la noticia del arca de Dios que había sido tomada y que su suegro Elí y su marido Finés habían muerto, se arrodilló y dio a luz porque le sobrevinieron los dolores. Al tiempo que moría. Entonces mire, se murió Elí, se murió su hijo, se murió la nuera y el nieto, sin papá, sin mamá, sin abuelo, y en un pueblo destruido. Las mujeres que estaban junto a ella le dijeron: no temas porque has dado a luz un hijo, pero ella no respondió ni prestó atención. Y se llamó al niño Icabod, diciendo: se ha ido la gloria. Miren qué ministracioncita la que le pone. Se fue la gloria, ya no tenemos nada, porque el sumo sacerdote, el patriarca, se descuidó, se confió, así como Sansón, ¿verdad? Siempre el Señor me ha sacado esta, y en la última ya no estaba el Espíritu de Dios sobre Sansón, ¿verdad? Por haber sido tomada del arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Mire cómo se fue dando. ¡Pah! Entonces, amados, ¿cuál es la enseñanza? Permanecer en el camino, ¿sí? Permanezcamos en el centro, que es Cristo. No nos desviemos. Que el Señor nos guarde de todo engaño, que el Señor nos guarde de toda mordedura, que podamos permanecer y seguir avanzando. ¿Por qué? Porque la instrucción también que ha estado dando el apóstol Sergio ahorita en base a la palabra es que los que sirven tienen que salir de los discipuladores, de los discipulados, ¿sí? Entonces es necesario oyente, creyente, discípulo, y luego avanzar a siervo. Amén. Entonces no nos descuidemos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer que la serpiente se vaya? O si la serpiente nos ha querido morder, con el fuego del Espíritu Santo. Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó al animal al fuego y no sufrió ningún daño. Aquí una serpiente lo quería morder, se le prendió en el brazo, ¿verdad? La sacudió en el fuego del Espíritu Santo. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Pero otra es que dice la Biblia que nuestro Jesús, nuestro Cristo, va a matar, va a herir a esa entidad. Génesis 3:15: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta versión me gustó mucho porque pone él con mayúscula, como nombre propio, él, hablándole a Satanás, que el Señor lo reprenda. Te herirá en la cabeza, los pensamientos, y tú le herirás en el calcañar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Ser llenos del Espíritu de Cristo. Porque quien conoce la mente, otra vez la mente, ¿se acuerdan? ¿Dónde fue el engaño? En el entendimiento. No hay entendimiento. En la mente, donde seduce
el enemigo, ¿dónde empieza a atacar? La mente o designios del Señor para darle instrucciones. Mas nosotros, los que estamos aquí, los que nos están oyendo, tenemos el Espíritu de Cristo. Y eso va a ayudarnos a no ser engañados, a sacudirnos. Que si la serpiente ha querido entrar ahí o se ha aportillado nuestro vallado y el enemigo ha querer engañarnos, en el nombre de Jesús, entonces que se vaya hoy, ¿verdad? Por medio del fuego del Espíritu Santo, se vaya toda cosa que nos quiera engañar, no seamos engañados y permanezcamos. Y también vamos a pedir hoy que venga el Espíritu de Cristo sobre nosotros, el Espíritu de Cristo, para ser guardados en estos tiempos finales. Amén. Amén. Muy bien. Entonces inclinen su rostro y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios, ¿verdad? Ser apartados, ser resguardados de todo engaño, de toda astucia. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido entregada, Señor. Venimos hoy reprendiendo toda obra de las tinieblas. Venimos reprendiendo toda obra del enemigo de nuestras almas, Señor. En tu nombre venimos reprendiendo la serpiente en el nombre de Jesús. Guárdanos, Padre. Guarda este rebaño de todo engaño, Señor. De toda astucia del enemigo que quiera entrar sutilmente a sus vidas, a sus familias, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a permanecer en el centro. Ayúdanos a permanecer en Cristo, Señor. En Cristo, que venga hoy el Espíritu de Cristo sobre tu vida. Hoy te vengo a ministrar y le vengo pidiendo a Dios que venga el Espíritu de Cristo sobre nosotros, que entre, que nos llene. Espíritu, Cristo, llénanos de ti, llénanos de ti, llénanos de ti. Danos entendimiento, Padre. Ábrenos los ojos, que no se nos vaya la visión, Padre, al contrario, que tengamos una visión más clara para guiar nuestras vidas, para guiar a nuestra familia, para guiar, Señor, dame esa visión para poder guiar este rebaño, Padre. Pero yo vengo a bendecir acá a cada papá, a cada mamá, Señor, para que ellos puedan guiar a su casa, su familia, Señor, sus hijos, sus generaciones, Padre. Y que al contrario de lo que aprendimos hoy, nuestras generaciones te sirvan a ti, Padre. Que mis hijos, Señor, te sirvan. Que mis nietos te sirvan. Que mis bisnietos te sirvan, Padre. Que ellos te conozcan, Padre. Que si tú tardares, ellos no sean engañados. Que conozcan la verdad. Que conozcan la verdad. Yo bendigo mis generaciones. Bendice tus generaciones. Bendice tus generaciones. Bendice tus generaciones. Que no sean engañados. Padre, que nuestras generaciones no sean engañadas, Señor. Que sean resguardadas, Padre. Que te conozcan a ti, que conozcan la verdad, Señor. Que permanezcan en el centro que eres tú, Señor. En el nombre de Jesús. Y guárdanos a nosotros de todo engaño, de toda astucia, de toda doctrina errónea, Padre, de todo espíritu contrario, Señor. Abre nuestros ojos, abre nuestros ojos, abre nuestros ojos. Nosotros no queremos estar junto al camino, Señor. Y toda serpiente que se ha querido acercar, hoy con el fuego de tu espíritu sale huyendo, con la llenura de tu espíritu. Con el fuego de tu espíritu, Padre, reprendemos toda obra del enemigo, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias por este pueblo. Te doy gracias por este rebaño, Señor. Yo te pido que lo bendigas, Señor. Yo te pido que guardes su entrada y su salida, Señor. Que lo hagas invisible ante el mal, Señor. Ante toda trampa, Señor. Guárdalo, Señor. Guarda su regreso a su casa, Señor. Que hoy pueda tener un descanso reparador, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sorpréndelos esta semana con bendiciones tuyas, Padre.
En el nombre de Jesús te lo pido, yo intercedo por ellos, por los que están también escuchando, Señor. Los bendecimos, Padre. Bendice su vida, Señor, su casa, sus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.